Bueno, que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente a todos y cada uno de los que van a ver este debate, esta transmisión del debate que se llevará a cabo este día, con la finalidad de probar la preexistencia de Jesús como hijo, que como hijo él tenía preexistencia. ¿Eh? Eso es lo que vamos a tratar por el lado de el amigo Cárcamo, probar que Jesús preexistía como hijo. Y por el lado del amigo Selvin, él va a negar esto, él va a negar. Entonces, como vemos, aquí hay una diferencia de opinión y lo vamos a hacer en forma de debate para todos los amigos que están aquí. Vamos a empezar con esto, vamos a dar la regla del debate, el esquema del debate. Permítanme un momentito. Es así. Los tiempos del debate van a ser de esta manera. 1 minuto para presentarse, 15 minutos de exposición o de argumentación, como lo quieran poner, 10 minutos de refutación acerca de lo que se ha argumentado, 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para formularla, 3 para contestar y 3 para refutar la respuesta del oponente, 5 minutos de resumen de todo lo que se ha hablado en el debate acerca del tema, 1 minuto para despedirse y eso sería todo. ¿Okay? No pueden salirse del tema. La pregunta se contesta en base a lo que el oponente está preguntando. La respuesta debe de ser así, con lo que el oponente está preguntando. No se puede responder lo que usted quiera, sino que deben de contestar en base a la pregunta. En base a la pregunta. Si no se contesta en base a la pregunta, pues lamentablemente pues la persona pierde el debate. No pueden hacer ad hominem, no pueden usar ningún tipo de falacias contra el oponente. Sí se puede atacar la doctrina de la forma que sea. Eso sería las reglas y el esquema del debate. Lamentablemente salió Selvin. Bueno, vamos a esperarlo. Mientras tanto, ahí está de nuevo. Mientras tanto, si ya están listos, ¿quién es el que va a iniciar el debate? No tienes el micrófono apagado. Sí, porque el acuerdo es el retador inicia. Sí, claro, no hay problema. Yo puedo empezar. Sí. Listo, adelante, Cárcamo. Entonces, ya sabe, ¿verdad? 1 minuto para presentar. Bueno, mi nombre es José Cárcamo. Voy a debatir la persistencia de Cristo, lo que siempre ha predicado la Iglesia desde el siglo I hasta nuestros tiempos, pasando por los padres apostólicos, apologistas y dogmáticos. Eso es lo que siempre se querido la Iglesia, la persistencia de Cristo. Eso es todo. Gracias. Bueno, ese es el minuto de Cárcamo. Ahora vamos con el minuto de Selvin para su presentación, para las personas que no lo conocen. Adelante, Selvin, tienes 1 minuto para presentarte. Muchas gracias, Armando Torres. Gusto verte aquí también en YouTube. Micrófonos. Gracias, pues gracias a José Cárcamo por haberme invitado a este debate y gracias a Alex también por prestar el canal para poder hacer este debate virtualmente. Mi nombre es Selvin Cruz, soy predicador unitario bíblico y pues por mi parte yo voy a defender que Jesucristo no preexistió. Así que gracias. Pasa a todos y a todos los que están llegando a ver la transmisión. Bienvenidos. Bueno, gracias. Bueno, ha pasado el tiempo de la presentación. Ahora vamos a los 15 minutos de argumentación. Cuando empieces a hablar, Cárcamo, empieza tu tiempo. Bueno, voy a empezar con la disertación. Voy a utilizar lo que dice la Biblia. Voy a utilizar lo que dicen los léxicos, como diccionario, léxico Strong. Lo que dice el Strong, el Vine, diccionario Vine, ¿verdad? Son los más conocidos, entre otros. Entonces ¿de dónde viene el Hijo de Dios? Miqueas 5:2, el texto habla de procedencia o salida. Pues eso significa, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén, Efrata pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas está en plural, son desde el principio de los días de la eternidad. O sea, no solo viene de Belén Efrata, sino que viene ya de tiempos antaños, de los días de la eternidad, y son varias salidas porque está en plural,
¿Qué significa salida, Mosá? En el hebreo significa el estar a un punto de salida, lo que sale, descendencia familiar, desagüe, alcantarilla, eso significa, o sea, un punto de salida, un punto de partida. El diccionario Bay dice punto de salida, lo que sale, salida. Mosá es uno de los términos para indicar el este, de donde sale el sol, la procedencia geográfica. El mismo vocablo se usa en versión de Ezequiel para indicar una salida del templo, como en Ezequiel 42:11. Puede señalar el punto de partida de un viaje, número 33:2. Mosá puede referirse a lo que sale, por ejemplo, lo que sale de los labios, la salida del alba, del anochecer, y Salmo 65:8. Por último, el término se refiere también al propio acto de salir, como cuando Osea dice que la salida de Dios para redimir a su pueblo es tan segura como el alba, así como lo dice Osea 3:6:3. Entonces, cuando habla de Mosá, que su punto de salida es el área geográfica, digamos, procede de un lugar, de los días de la eternidad, dice Olán. La Septuaginta traduce Mosá como éxodo, y éxodo significa salir, punto de partida. ¿De dónde sale, procede el Hijo de Dios? Según Miqueas 5:2. Bueno, la clave está en Hebreo 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra paugasma, ¿qué significa paugasma? Eso es el resplandor de Dios, esa es la paugasma de Dios. ¿Qué significa? Según el diccionario Bay dice resplandor de apo, desde, auge, resplandor, de una luz procedente de un cuerpo luminoso, procede de algo. El Hijo procede de alguien. Porque eso es lo que significa apaugasma en el griego, resplandor, apo, desde, auge, resplandor. Apaugasma quiere decir fulgor, resplandor, la luz que irradia de un cuerpo iluminativo, como es la refulgencia del sol para el sol. Así es el Hijo de Dios para Dios. Así es que vemos al Padre por el Hijo da a conocer al Padre. Entonces, por eso que nosotros decimos que el Hijo sale del Padre, ¿por qué? Porque es el apaugasma, procede de Dios, sale de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que significa apaugasma. Juan 13:3, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre, he venido al mundo. Otra vez yo al mundo y voy al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso lo dice Juan 13:3, Juan 16:27-28, Juan 17:5. Que Cristo es el monogéneo. ¿Qué significa monogéneo? En Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo dijo jamás, el unigénito hijo que está en el seno Padre le ha dado a conocer. ¿Qué significa monogéneo? Como el único nacido, dice el Strong. El solo, el diccionario Bay dice que monogéneo, el único engendrado. Tiene el significado de único de descendencia humana. En Lucas 7:12, hijo único de su madre, dice. Entonces, Cristo es el único nacido de Dios. Que aunque hay muchos hijos de Dios, Cristo es el único nacido de Dios porque es el monogénesis. El único que procede o sale de Dios. Entonces, ¿cuál es la procedencia del Hijo? La procedencia del Hijo es el Padre, la eternidad. Así, porque así, por ejemplo, en Deuteronomio 33:27, el eterno Dios dice, es tu refugio. Salmo 135:13, oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Isaías 40:28, no sabía, no has oído que el Dios eterno es Jehová, que el creó los confines de la tierra. Entonces, Miqueas 5:2 dice que ese descendiente de la tribu de Judá, su salida son del principio, de los días de la eternidad. Esa eternidad es el Hijo. Pero esa eternidad es el Padre, donde procede el Hijo, porque es el apaugasma. Ya existía como divino. La Biblia dice que existía el Hijo de Dios antes de su encarnación. Esto es un hecho plenamente demostrado por las Escrituras y la doctrina de la iglesia más primitiva de los siglos I y II. Las Escrituras nos dicen que el Hijo de Dios ya existía antes de la creación de todas las cosas. La Escritura dice en Filipenses 2:5-8, haya pues esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Jesús el cual, aunque existía, dice el texto. Reina Valera no dice existía, sino siendo. Biblia de las Américas dice, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Esta Escritura nos dice que Cristo existía en forma de Dios, lo cual demuestra su persistencia antes de su encarnación y su divinidad. La palabra griega que se traduce como existía la palabra griega chuparco, que según el otro significa llegar a existir, estar presente, existir. El diccionario Bay nos dice que chuparco significa estar en existencia, denota ser, estar en existencia, involucrando existencia o condición. Entonces, Filipenses 2:5 dice que Cristo ya existía en forma de Dios, como figura de Dios. Entonces, antes de su encarnación ya existía, porque esa es la palabra ya chuparco, y eso significa llegar a existir, estar. Así que el Hijo de Dios ya existía con Dios antes de todas las cosas, y por medio de él se crearon todas las cosas. Es el Dios unigénito, el Hijo de Dios que se hizo carne, el que todavía dice, y en principio existía el verbo. Este es un verbo griego
que está en imperfecto. En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él está en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no lo conoció. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el cielo, el Padre, él le ha dado a conocer. Eso lo dice la Biblia de las Américas. Aquí se le llama Cristo el Hijo, el unigénito Dios. Ahora la lectura, el unigénito Dios está respaldado por los siguientes códices y papiros, como el papiro 75 del año 175, el códice sinaítico del siglo IV, el códice vaticano del siglo IV, códice alejandrino siglo V y códice Efraín del siglo V. Cristo es el primogénito de la creación, el primer nacido de toda la creación, que es antes de todas las cosas, por medio de lo cual se creó todo, es todo. Está escrito en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él mantiene en pie todo el universo, dice aquí Colosenses, y él es antes de todas las cosas. Es el primogénito de la creación. ¿Qué significa primogénito? Primogénito, ¿qué significa? La palabra prototocos, que significa según el Strong, como primer nacido, de protos, primero, tixo, engendrar, primer engendrado. Se utiliza a Cristo como primogénito de la Virgen María en Lucas 2:7, como el primer nacido de María. Así que Cristo es el primer nacido antes de toda la creación, como lo dice Colosenses 1:17. O sea, Cristo ya existía antes de toda la creación de todas las cosas. Es el primer nacido, el primer engendrado, dice Colosenses 1:15, porque es el primogénito de toda la creación. Así que Cristo existía como persona divina antes de bajar a la tierra y hacerse hombre. Él fue testigo de muchas cosas que sucedieron en las regiones celestiales. Así se le dijo a Nicodemo, él vino de arriba y bajó a la tierra porque Dios amó el mundo y él quiso que bajara el Hijo para que el mundo sea salvo por él. En Juan 3:11 y 13 dice, te aseguro que hablamos de las cosas que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, dice Cristo, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que viene de arriba está por encima de todo. ¿Por qué? ¿Por qué está por encima de todo? Porque es celestial, viene de arriba. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todo, dice Juan 3:11 al 13, versículo 17, versículo 31. Juan 17:5 dice, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Padre, quiero que lo que me has dado estén contigo conmigo donde yo estoy. Que vea mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste de antes de la creación del mundo. Dice Juan 17:24. Otro ejemplo de que Jesús demostró que existía antes de venir a la tierra fue cuando discutía con los judíos. Los judíos lo cuestionaron a Cristo sobre si él había visto a Abraham. Pero Cristo va más allá y le dice que él existía aún antes de Abraham. Él le dijo a los judíos que ya había existido aún antes de Abraham. La Biblia dice en Juan 8:56-59, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vivía, lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Ciertamente le aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy. Entonces los judíos tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Jesús lo dijo a los judíos antes de Abraham. Antes que Abraham fuese yo soy, dijo. En griego se lee así, ego eimi. El léxico Strong dice que eimi es singular, presente indicativo, forma prolongada de un verbo primario y efectivo que significa yo existo. Entonces ego eimi significa yo existo antes de Abraham. Entonces aquí, de forma aplastante y contundente, se demuestra la persistencia de la persona de Jesús, no como un proyecto o pensamiento, sino como persona, pues se contrapone la existencia de la persona de Abraham con la existencia de la otra persona que es Cristo, que existe antes de la persona de Abraham. Ahora, si Mopenete dice que el Hijo existía como un pensamiento, como una idea, como dicen los unicitarios, vamos a leer el siguiente texto. Hebreo 1:2 al 5. Dice, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo a este le designó heredero de todas las cosas y por medio de él hizo el universo. También dice, en el principio, Señor, tú firmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces para siempre. Todos ellos se desgastarán como un vestido. Lo doblarás como un manto y cambiarás como ropa que se muda. Pero tú eres siempre el mismo y tus años no tienen fin. Entonces aquí miramos que por medio de Cristo se crea el universo, dice el Hijo.
Pero muchas personas dicen que el Hijo es simplemente es un pensamiento, un proyecto en la mente de Dios. Pero a Cristo se le llama el Señor que hizo con su mano, afirmó la tierra y con su mano hizo los cielos. Se le llama el Señor. Es una persona, no es un proyecto, un pensamiento, como dicen los unicitarios. Acá podemos ver que el Hijo es antes del universo material, ya que por medio del Hijo se creó el universo. De hecho, podemos decir que el Hijo es antes del tiempo, las edades, las épocas, ya que el tiempo empezó a existir con el espacio del universo, las leyes de la física y la materia, hace 13.000 millones de años. Así que el tiempo comenzó a existir junto con el universo. El espacio y el tiempo se crearon en el momento del Big Bang hace aproximadamente 13.000 millones de años. Entonces Cristo ya existía hace 13.000 millones de años como persona, como el Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Te quedan 3 minutos todavía. Ok, entonces Hebreo 1.2 dice que por medio del Hijo se creó todas las cosas, se creó el universo. Ahora, la palabra griega para universo es ayona, que según el Electrón 165 significa era, por implicación el universo, demostrando de esa manera que la persona de Jesús ya existía antes del tiempo de nuestro universo físico, hace 13.000 millones de años. Él era el Señor que con su mano hizo el universo, como lo dice Hebreo 1, 2, 10 al 12. Por medio de la persona de Jesús se creó todo. Esta es la doctrina verdadera de los primeros siglos del cristianismo. O sea, escúchenlo, por ejemplo, lo que dijo un discípulo cercano del apóstol Juan. Este es Irineo de León del siglo V, que estaba muy cercano a la predicación del apóstol Juan. Enseñaba que Cristo ya persistía y que se apareció a los profetas y que por medio de él se creó las cosas. Dice Irineo, es aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio, la base de nuestra conducta. Dios Padre, creado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y principal artículo. El segundo es el verbo de Dios, Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que se apareció a los profetas según el destino de su profecía y según la economía dispuesta por el Padre y por medio de él ha sido creado el universo. Además, al fin de los tiempos, para recapitular todas las cosas, hizo hombre entre los hombres, visible y tangible, para destruir la muerte, para manifestar la vida y restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Entonces, aquí Irineo de León en la demostración numeral 6 está diciendo que Cristo ya existía, que por medio de él se creó el universo, que se hizo visible al final de los tiempos para nuestra salvación. Entonces esta es la creencia más primitiva de la primera iglesia del siglo II. Irineo era un discípulo cercano del apóstol Juan. Entonces no es que vamos a innovar aquí, sino que esta es la doctrina que siempre se ha enseñado, que creyeron los primeros cristianos. Ahora, dice Irineo que se manifestaba a los profetas. En 1 Corintios 10, 2 y 4 dice, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos atravesaron el mar, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo que Cristo acompañaba a los israelitas en el desierto, dice. Los acompañaba, dice 1 Corintios 10:4. Era la roca que los acompañaba. Jesús es aquel ángel que acompañó a los judíos en el camino, los llevó a través del desierto. La escritura dice en Éxodo 23, 20, 21, he aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ese ángel lleva el nombre de Dios, el Tetragramatón. Gracias. Bueno, han finalizado los primeros 15 minutos de argumentación por parte de Cárcamo. Ahora vamos con los 15 minutos de argumentación. ¿Puedo decir algo antes de eso, Armando, si me permite? Sí, adelante. Había una música de fondo horrible para un debate. Solo lo digo para que se considere la próxima vez. Una música de fondo que es un mesmerizing, como se dice en inglés. No sé cómo es en español, pero o sea, bueno, horrible. Bueno. Pero bueno, solo para observación para un futuro debate. Okay. Hay que tomarlo en cuenta. Avisa cuando esté mi tiempo, hermano. Sí, claro. Hay que tomarlo en cuenta para que en los próximos debates pues no haya ruido de fondo. Listo. Cuando empieces a hablar, Selvin, te doy tus 15 minutos. Muy bien, comienzo. En mi exposición voy a hablar pues de lo que es, a lo que se me invitó fue a probar la no existencia de Jesucristo, que él no era una persona viva, alguien que existía en el Antiguo Testamento. ¿Ok?
En esta apertura lo que voy a probar es la no preexistencia de una persona llamada Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y lo he dividido en 5 puntos. Espero terminarlos en los 15 minutos. El punto número 1 es su nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo ocurrió el nacimiento de Jesucristo? ¿Verdad? Jesucristo simplemente no estaba presente con Dios en ningún lugar en el Antiguo Testamento. Lo que hay en el Antiguo Testamento es una variedad de pasajes que demuestran otra cosa, no que él existía. Voy a empezar, por ejemplo, si leemos en Deuteronomio 4:35, ahí dice Jehová Dios. Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, no hay otro fuera de él. Si nos vamos al libro de Job, capítulo 9, versículo 8, dice que él solo extendió los cielos, uno solo. Si nos vamos a Isaías, capítulo 44, versículo 24, dice ese texto, Jehová, tu redentor que te formó, no que te formamos. Ahí no hay 2, no hay 3 ni 4. Que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. ¿Cuántos lo extienden al cielo? Uno solo. Ahí no hay 2, ahí no hay 3. ¿Ok? Y después dice que extiendo la tierra por mí mismo. Solo unos versículos después, noten el capítulo 45, verso 5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Noten, no hay Dios fuera de mí, solamente Él es Dios. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste cuando le habló a Ciro. En el versículo 21 de ese mismo capítulo, Isaías 45, en el mismo contexto de Ciro dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro hay fuera de mí. O sea, fuera de este que está hablando, no hay otro. Ok, en los versículos iniciales de la carta a los hebreos, se nos habla de la forma en que Dios se comunicó con los hombres en el Antiguo Testamento. Nótenlo como dice el texto. Dios, aquí tenemos a Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, este Dios habló por varios hombres, por los profetas. Ahora, este Dios va a volver a hablar y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El que habló por los profetas, ese mismo habla por alguien más. El que habló por los profetas habla por este otro profeta, anunciado por Moisés. O sea, es un profeta. Dios habla por los profetas, habla por este profeta. ¿Ok? Entonces se nota que el Mesías no estuvo presente en ningún lugar en el Antiguo Testamento, porque entonces el texto no dijera que habló por los profetas, sino que habló por Jesús, ¿verdad? Pero no dice eso. El texto no dice eso, ¿verdad? En el punto número 2 de esta noche es que Jesús es el ser humano prometido que desciende del linaje de un hombre llamado Abraham. Abraham era un hombre a quien se le hizo una promesa que sería cumplida a través de uno de sus descendientes. Y esta promesa culmina con el nacimiento de un hombre al que 30 años después de haber nacido se le llama el Cristo. Repito, sí hay textos que hablan de Jesucristo, pero siendo el descendiente de alguien llamado Abraham. Este hombre, esta persona, este ser llamado Abraham engendra un hijo llamado Isaac y este hijo engendra a otro y se convierte en una nación, este hombre llamado Jacob, y a través de un linaje escogido entra un descendiente que viene a ser el Mesías. Esto lo podemos encontrar en Génesis 12, versículo 13, verso 15 y verso 17, y también en Génesis 49:10. Noten lo que dice en Génesis 49:10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es este Silo? Va a ser un descendiente que va a venir del linaje davídico, porque viene de Judá. Es un humano el que se espera. En Deuteronomio capítulo 18 dice clarito, profeta les levantaré, lo enviaré de acá del cielo al que está acá. No dice eso. Dice profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. ¿Y quiénes eran los hermanos de Moisés? Los israelitas. O sea, Dios no va a enviar a alguien de otro lado, sino que va a levantar de en medio de ellos, va a escoger a uno
para ponerlo en preeminencia, y por medio de este va a hablar, dice, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mande. Ahora, lo curioso es que con esto están de acuerdo todos los profetas. En Salmo 18, verso 50 dice, grandes triunfos da a su rey. ¿Quién le da esto a su rey? Dios. Y hace misericordia a su ungido. Ahí está el Cristo. ¿Y quién era? A David, pero alguien más, note. Y a su descendencia para siempre. ¿A quién es la promesa? A un rey llamado David, que es el Cristo, que es el Mesías, y a través de él viene una descendencia. Salmo 132, versículo 11, Dios declara clarito, dice, juró Jehová a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré uno en tu trono. No dice uno que está aquí conmigo, que es el ángel de Jehová, que es una cristofanía, que es una forma, ¿verdad?, de Dios que vivía aquí conmigo. No dice nada de eso. El texto está diciendo clarito aquí que es un descendiente de un hombre llamado David. Este Mesías saldría de las entrañas de un hombre llamado David. O sea, un descendiente legítimo de David. Ahora, Jeremías 23, verso 5, cada profeta lo anunció y nadie dijo que vendría del cielo, que sería un ángel, que se convertiría en humano. No dice nada. Mira lo que dice. Jeremías 23, 5 dice clarito, vienen días, dice Jehová, el que levantaré, nota, a David un renuevo justo y un rey reinará con inteligencia y publicará decreto y justicia al pueblo. No dice yo lo enviaré de acá, no, de uno de los hijos de David. ¿Nota? Lo que podemos ver aquí es que hay un árbol genealógico de David y el Mesías se describe como un descendiente y esos mismos textos usados para la descendencia de Salomón son los mismos textos que son usados también para Jesucristo en el Nuevo Testamento. Qué curioso, ¿no? ¿Será coincidencia? ¿Que los apóstoles no hicieron diferencia? Ah, no, pero espera, Salomón era un hombre, pero este sí existía. No dijeron, no agregaron nada, ninguna de esas cosas. Ok, los apóstoles aplicaron los mismos textos que eran para los reyes que se sentaban en el trono de David, se los aplican para el Cristo como el descendiente legítimo sanguíneo de Jesucristo. No están hablando de ninguna persistencia. ¿Ok? La dinastía de los reyes comienza con el rey David y continúa hasta el tiempo presente cuando Mateo comienza a escribir. Y cuando Mateo comienza a escribir, miren las primeras palabras del Evangelio de Mateo, cómo abre el Nuevo Testamento. Cierra el canon del Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento de la siguiente manera. Genealogía, o sea, Génesis. ¿Escuchó? Génesis de Jesucristo. Eso es lo que significa. Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Si ustedes se van a Hebreos, capítulo 7, versículo 14, noten lo que dice. Es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá. ¿De dónde salió nuestro Señor? De la tribu de Judá. No dice, es evidente que el que era Dios o el que preexistía vino a hacerse humano. No dice absolutamente nada de eso. En el último capítulo de la Biblia, estoy hablando del libro de Apocalipsis, capítulo 22, 16, dice, yo soy el propio Cristo, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Qué es lo que quiere decir? Que él es el descendiente directo de David, por eso es el que ostenta a tener el trono. El punto número 3, aquí donde tenemos un problemita, que en el Evangelio de Mateo se usa la palabra genao para el padre engendra hijo, padre engendra hijo, padre engendra hijo. Cuando concierne a Jesús, se usa la mismita palabra en Mateo 1:16, donde dice José, marido de María, ek. Note, ek, la cual vino Jesús el Cristo, o nació Jesús el Cristo. ¿Qué significa la palabra ek? Dice de ella. Pero curiosamente la gente cree que María no tuvo marido para nacer el Cristo, sino que dice ek de ella, o sea, de ella nace Jesús el Cristo, pero antes de eso ha ido la genealogía desde Abraham hasta José y luego el Cristo. Pero esa palabra ya ha sido usada anteriormente, cuando a David dice, David engendró a Salomón ek, la mujer que era de Urías. Entonces, ¿están notando? O sea, está usando la misma terminología. David engendró ek, o sea, de la que era mujer de Urías. José, marido de María, genao ek, o sea, de María. Pero le traducen que nació para decir que no lo engendró José. Entonces, en Lucas 1:32, el escritor del Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento citan los textos que eran para los reyes hijos de David
y se los aplican a Jesucristo. Noten esto. Lucas 1:31 tenemos el ángel Gabriel visitando a los padres de Jesús. Pero en el versículo 32 ese mismo ángel usa la palabra. Este será futuro, grande. Este será futuro, llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará futuro. ¿Noten? Futuro. Todo esto es futuro. Pero lo curioso de todo que le dice, el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Este niño prometido es hijo de David al nacer. No dice que venía de ningún otro lugar. Y dice que Dios le dará el trono de su padre terrenal, o sea, de su ancestro terrenal. David, él es el heredero. ¿Cómo puede ser el heredero si ya existía? No, tiene que venir de David. Y eso es lo que están diciendo. Ahora, ¿qué texto cita Lucas? Bueno, 2 de Samuel 7:12. Yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas. Y si ustedes leen en el versículo 13, yo estableceré su trono para siempre. Está hablándole a Salomón, sí. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento se aplica para Jesús? Porque ellos no tuvieron vergüenza ni ninguna pena de aplicar los mismos textos de Salomón para el Mesías. Sencillo, porque ellos no tenían en la mente lo que hoy creemos como preexistencia. En mi último punto voy a recalcar esto. Ok, entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo esto? Que la palabra genao, que se aplica en un lugar, se aplica igual para el otro. En Gálatas 4:4 dice, ¿qué es lo que dice? Por cuanto vino el plenimiento, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, y ahora dice, nacido de mujer. ¿Qué es lo que quiere decir nacido de mujer? Un humano. A quien envió es un humano como todos los demás. A ese envió. Ahora, el problema sucede con 2 de Timoteo capítulo 2, verso 8. ¿Por qué Pablo diría esto? Dice Pablo clarito, recuerda a Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David, según mi evangelio. Jesucristo es descendiente de David, no desciende de ningún lugar del cielo, literalmente, sino literalmente sí desciende de un hombre. Me quedan 2 minutos, perfecto. Punto número 4. La predicación del Mesías en la Biblia se describe con la noción, escuche, es una noción dentro de los planes, propósitos anunciados por Dios. La noción es plan, propósito y anuncio de Dios. Promesa, eso es lo que hay en el Antiguo Testamento. En Primera de Pedro, lo curioso es que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice, él a la verdad fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Noten? Antes de la fundación del mundo. En Hechos 2:23 dice, por el predeterminado consejo de Dios, previo conocimiento de Dios. O sea, Dios lo había planeado que sucediera y así sucedió. Voy a saltar al punto número 5, donde la palabra es personificada en el Antiguo Testamento, creen que es Jesucristo. Donde la sabiduría es personificada en el Antiguo Testamento, creen que es Jesucristo. Pero es personificación. Termino con esto en mi último punto, que los que escribieron el Nuevo Testamento eran judíos, eran hebreos y tenían el conocimiento de que Dios había creado 7 cosas. Esto era lo que ellos tenían en su mente, que Dios había creado 7 cosas. Y la última cosa que Dios había creado, según ellos, era el Mesías. Y esa mentalidad estaba en el primer siglo. Por eso ellos hablaban que Cristo era predestinado desde antes de la fundación del mundo. Que Cristo tenía gloria desde antes de la fundación del mundo. Que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en ese contexto es que existía una preexistencia en la mente de los escritores judíos, porque ellos conocían el contexto. Este contexto para ellos era en el plan de Dios, que Dios conoce las cosas que no son como si fueran y las hablaba como si ya eran, pero se conoce dentro de todo el contexto del Antiguo Testamento que no aparece Jesucristo, pero sí aparece en Mateo siendo hijo de David. Y los escritores del Nuevo Testamento reclaman todas esas promesas, todos esos textos del Antiguo Testamento son aplicados a un humano. Se acabó el tiempo, gracias. Bueno, hemos concluido el tiempo de argumentación de parte de Cárcamo y del predicador Selmi. Ya concluyó lo que es argumentación. Vamos a pasar a lo que sería entonces el tiempo de refutación por parte de ambos, ¿verdad? 10 minutos de refutación. Empieza Cárcamo nuevamente. Cuando empieces a hablar, te cuenta tu tiempo. Bueno, si oyen música de fondo, simplemente es el vecino. No puedo controlar eso. Ahora, el predicador dice que Cristo no existía. Pero, ¿qué pasó con Hechos 5:55-58? No, con Juan. Ese no existía en el Antiguo Testamento, dice. Juan 5:55. Abraham, vuestro padre, se reconoció de ver mi día y los vio y se gozó. Le dijeron, entonces los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham.
Eso lo digo de cierto, os digo, antes que Abraham fuese yo soy ego emi, que significa yo existo. Antes que Abraham fuese yo existo, eso es lo que significa ego emi. Entonces tomaron piedra para arrojárselo, porque los judíos entendieron, ¿verdad? Entendieron la blasfemia. Incluso dijeron, este está loco. ¿Cómo va a ser que Abraham es antes de Abraham? Existe antes de Abraham, y entonces lo quisieron agarrar a pedrada. Entonces tomaron piedra para arrojárselo, pero eso se encubrió, salió del templo atravesando por en medio de ellos, y así pasó. Entonces los judíos entendieron el razonamiento que le estaba diciendo Cristo, la respuesta que le dijo, antes que Abraham fuese, ego emi, yo existo. Y lo querían matar por blasfemo, porque entendieron que Cristo se estaba diciendo que era eterno, ¿verdad? Ahora, Juan 17:5. Juan 17:5, él existía ya en la gloria del Padre, antes de su encarnación. Ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. ¿En qué estado del verbo está ahí antes que el mundo fuese? Estaba teniendo antes, dice, por ejemplo, logo cas logo. Es un verbo imperfecto, activo, indicativo de primera persona en singular. ¿Qué es eso? Un verbo imperfecto, activo, indicativo es una forma verbal que se usa para expresar una acción continua habitual en el pasado. El pasado, no el presente ni el futuro, el pasado. Pero que no se considera finalizada. Cárcamo, acabo de detener tu tiempo, Cárcamo, acabo de detenerlo. Es refutación, vas a refutar el argumento de Selvin. No vas a argumentar ya más, solo vas a refutar lo que Selvin acaba de decir. ¿Lo notaste ahí? Por eso él está diciendo que no, Cristo no existía, entonces estoy refutando eso. No, porque yo siento estoy apuntando, aquí tengo, aquí tengo todas las notas. No, aquí tengo todas las notas. Bueno. ¿Puedo seguir? Sí, adelante, continúa. ¿Puedo seguir? Dice, entonces voy a ir a lo puntual. Dice, Selvin dijo que Cristo no participó en la creación, ¿verdad? Es un punto que dijo. Es un punto que dijo, que Cristo no participó en la creación. Pero que dice 1 Corintios 8:6. Ahí está ya, adelante. Selvin dijo que Cristo no participó en la creación. Solo porque dice un texto que el Padre estaba solo creando todas las cosas. Pero ¿por qué dice Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios 8:6? Mal, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en Él. Y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. O como dice la Biblia de las Américas. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? Yo quisiera que Selvin me refutara, por ejemplo, este texto, porque él está diciendo que Cristo no participó en la creación. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros, dice la Biblia de las Américas. Otro texto es lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 3:9. Ya que Selvin dice que Cristo no participó en la creación, vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 3:9 en la Biblia Reina Valera Gómez. Dice, y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Dice la Efesios capítulo 3:9. Selvin dice que en el Antiguo Testamento no está Cristo, ¿verdad? Y no participó en la creación. Hebreos 1:3. Yo quisiera que Selvin me refutara esto. Hebreos capítulo 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Por quién? Así mismo, ¿por quién? Por medio de quién hizo el universo, dicen. ¿Qué es el universo? ¿Verdad? De Dayona, ¿verdad? Además de Cristo, que participó en la creación, también es el sustentador. Porque en Hebreos capítulo 1:3 dice, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la pasión de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero Selvin dice que no participó Cristo en la creación. Más adelante, el versículo 10 dice, y tú, Señor, al principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como un vestido, y como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Aquí el texto dice que el Señor, ese Señor que está hablando aquí, Hebreo 1:10 al 12, es el Señor Jesucristo, porque esas palabras las está diciendo el Padre al Hijo, se las está diciendo. Porque el contexto lo está diciendo Hebreo 1, versículo 1 al versículo 14, es el Padre que está hablando a partir del versículo 5. Entonces estamos hablando de una conciencia, una persona que participó en la creación. Es el Hijo, Hebreo 1:2, ahí lo dice. Pero Selvin dice que no. Él dice que no, el Hijo no participó en la creación porque no existía. Solo el Padre hizo todas las cosas.
pero los textos dicen que el Hijo participó en la creación. 1 Corintios 8:6, Hebreos 1:12, versículos 10 y 12, Efesios capítulo 3:9, Colosenses 1:15 al 17. Es el primogénito de la creación, y por medio de él se hicieron todas las cosas. Ahora, dice Selvin, bueno, él ya lo repetí, dice Selvin que el Hijo no estaba en el Antiguo Testamento, pero ¿por qué? Por ejemplo, en 1 Corintios 10, vamos a ver si Cristo no estaba en el Antiguo Testamento, porque aquí hay una afirmación explícita donde se habla de la persistencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron de la misma vianda espiritual. Todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Los seguía y la roca era Cristo. Versículo 9 dice, no intentemos a Cristo, como también algunos de ellos tentaron a Cristo y perecieron por la serpiente, dice la Reina Valera Gómez. Entonces, en el desierto, tentaron a Cristo y los israelitas fueron destruidos, murieron. Pero ¿quién actuó ahí? Cristo. Ahora, aquí Selvin afirmó solo la naturaleza humana de Cristo, pero vamos a ver la naturaleza de Cristo. Porque él dice que simplemente es un ser humano descendiente del rey David, pero la Biblia dice que es hijo de hombre, hijo de Dios. En Lucas, capítulo 1:35 dice, 1:31, y aquí concebirás en tu vientre, harás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y le dará el Señor Dios el trono de David su padre, Hijo del Altísimo, hijo de David. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá en su sombra, por lo cual, también los santos que tiene será llamado hijo de Dios. Entonces aquí Cristo se afirma la doble naturaleza. Cristo es hijo de Dios y hijo del hombre. Doble naturaleza. Mateo 26:64. ¿Por qué Cristo lo condenaron a muerte? Porque declaró ser hijo de Dios. Y los judíos entendieron que cuando Cristo se declaraba hijo de Dios, se estaba declarando divino. Por eso lo condenaron por blasfemia. Jesús callaba y el sumo sacerdote respondiendo le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Además os digo, de ahora veréis al Hijo del Hombre. Primero dijo, soy hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios. Pero después dices, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en la nube del cielo. Entonces el sumo sacerdote regó su vestidura y diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? Y aquí ahora habéis oído su blasfemia. ¿Cuál era ahí lo relevante para los judíos? Que este hombre, un simple hombre se estaba declarando hijo de Dios. Por eso lo declararon digno de ser apedreado. ¿Qué os parece? Respondiéndole ellos dijeron, es culpable de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. ¿Qué era de relevante para decir yo soy hijo de Dios? ¿Y por qué los judíos lo condenaron? Porque los judíos entendían que cuando Cristo decía soy hijo de Dios, se está declarando divino. Por eso que a Cristo lo condenaron a muerte. Si era normal decir ese es un hijo de Dios, no lo hubieran condenado los judíos, pero lo condenaron por decir eso. ¿Cómo se puede demostrar la doble naturaleza? Ya que Silvin solo habló de que Cristo tiene naturaleza humana. Vamos a ver. Vamos a ver otro texto para demostrar aquí la doble naturaleza de Cristo. En estos posteriores días no ha hablado por su Hijo, quien constituyó el heredero de todas las cosas, por quien así mismo hizo el universo. Antes de la creación de las cosas existía. Por la cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, el primogénito lo introduce al mundo. No es que estaba el primogénito en el mundo, sino que lo introduce. Dice, yo adoro en todos los ángeles de Dios, dice la Reina Valera Gómez. Malio dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás. Va la equidad del cetro de tu reino. Aquí en Hebreos capítulo 1 se declara que Cristo es divino, es hijo de Dios. Y además que es el Señor que hizo con sus manos las cosas. Porque Hebreo 1:10 dice, tú, Señor, en principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. El capítulo 2 de Hebreos 2:5. Bueno, no me va a dar más tiempo para decir. Gracias, Cárcamo. Hasta ahí tu tiempo. Bueno, terminados los 10 minutos de refutación del amigo Cárcamo, ahora pasamos a los 10 minutos de refutación del amigo Selvin
Selvin, cuando empieces a hablar, te pongo tu tiempo. Estoy listo. Bien. El pastor, no sé si pastor, predicador, José Cárcamo, él comenzó hablando de Miqueas 5:2 y se centró en la palabra eternidad, porque se ha traducido eternidad en Miqueas 5:2. Eso es la razón porque él cree que ahí se está hablando de alguien que existía. Pero el amigo Cárcamo debe de considerar en un contexto general la palabra Olam. Esa palabra que está ahí, traducida por eternidad, solamente 2 capítulos después, me gustaría que lo consideraras, Cárcamo. En el capítulo 7, versículo 14, vuelve a aparecer la palabra Olam y la traduce un poco como antigüedad. En Génesis capítulo 6, dice, estos fueron los hombres de renombre desde la antigüedad. ¿Notas? La palabra Olam es traducida por eternidad cuando se trata de Dios, de Jehová. Pero aquí, por el dogma en la mente de los monjes católicos que tradujeron las Biblias, que comenzaron las traducciones, en su dogma, del cual tú hablaste en tu introducción, de que es Irineo de León y que todo esto, eso a mí no me importa porque yo hablo Biblia. Todo lo que ellos creían, yo te lo puedo preguntar a ti mismo te lo puedo preguntar y tú me presentas en la Biblia donde te basas tú y por ende automáticamente van a quedar refutado Irineo de León, porque lo mismo que él estaba mirando en el texto lo estás viendo tú, pero yo es contigo que tengo que tratar, no con ellos. Ellos ni los menciono, no me interesan esos padres de la iglesia. Ahora, en Ezequiel 42, tú hablas de la mismita palabra, sus salidas. La palabra salida, si tú te vas al contexto de la palabra modá, esa palabra, si tú te vas al hebreo, significa el origen de alguien, el origen de un lugar donde nace algo. Y de lo que está hablando es que este niño que van a ser, que va a ser el gobernante en Israel, él, sus orígenes, el lugar, sus ancestros y donde él perece, esta dinastía fue establecida por Dios mismo en tiempos antiguos. Se hace referencia a Ruth capítulo 4, cuando Boaz se une a Ruth y Ruth le nace Obed y Obed le dicen a esta mujer, sea grande tu casa como la de Lía y como la de Raquel, porque Ruth le da inicio a una nueva casa, la casa davídica, de donde vendrían los reyes de Judá. Luego te fuiste al Salmo 65, verso 8, o sea, 3:6, es lo mismo. Pero me llama la atención que tú no mencionas completamente lo que dice en Hebreos 1:3. En Hebreos 1:3 diciendo el resplandor de su gloria, el resplandor el resplandor no es la fuente, sino que es el resplandor de algo. Y no está hablando de algo literal, está hablando de atributos como representante, como alguien que ha sido puesto en autoridad. Y este es una resemblanza de quien lo ha puesto en autoridad. Luego, Juan 17:5, el mismo texto de siempre, la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, y vuelvo en mi introducción, yo te hablé, no tocaste nada de mi introducción, absolutamente una cosa tocaste de mi introducción y te dedicaste a argumentar, que yo siendo moderador te termino el debate ahí por no abordar mi introducción. Yo estoy abordando cada cosita que tú dijiste. Entonces, voy aquí. En Juan 17:5 dice la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Repito, el que está escribiendo y el que está hablando eran judíos. Ellos entendían qué es esto, la gloria que tuve, porque en el Antiguo Testamento las cosas suceden antes de que sucedan. Por ejemplo, Abraham le dice, yo te hice padre de naciones. Abraham no tenía ni hijos. Ahora, Jeremías, antes que tú nacieses, antes de tu nacimiento te hice profeta, pero no era profeta. Pero Dios habla así. Dios habla así. Ahora, cuando tú te vas a Romanos capítulo 4 y comienzas desde el versículo 14, Pablo empieza a explicar estas expresiones y modismos hebreos que fueron dichos, pero Pablo los pone en un contexto a poner en orden las cosas. Y él pone que lo que sucedió con Abraham, no que Abraham ya tuviera hijos, no que Abraham ya fuera padre de naciones, sino que aquel que le dijo esto a Abraham llama las cosas como que no son como si fuesen. Entonces, de la misma manera, en Efesios dice que nosotros fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, pero yo no estaba allá. Pero Dios sí, ya lo había hecho en su potestad, en su sabiduría, Él lo sabe todo, Él ya vio el futuro y Él ya sabe a quién predestinó, por lo tanto, el escritor lo puede escribir. Entonces, cuando Él dice, dame la gloria que tuve antes que el mundo fuese, está hablando en una manera de promesa.
que Dios era que tenía esta gloria para él, pero él no existía allá. Ahora, tú asumes también que, él no, que esta gloria la tuvo, pero en algún día la dejó colgada por ahí en la entrada del cuarto, en la pared, y se fue. El asunto es que en el versículo 22 a ti se te olvidó que dice, y la gloria que tú me diste, yo les he dado. Pero espera, si esa gloria no la tenía desde la creación, ¿cómo es que aparece con gloria de repente? Bueno, porque ignoras el contexto hebreo y de la forma escritural hebrea, donde ellos decían cosas que como que si ya eran, dice, la gloria que tuve contigo, significa que el Padre tenía esto porque lo había prometido para él. De hecho, en Lucas 24, versículo 26 y el versículo 46 y 47 dice, no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y luego entrase en su gloria. ¿Pero cuál gloria? La gloria que Dios le había prometido. ¿Cuándo se lo había prometido? Dice que la tenía en su plan desde antes de la fundación del mundo, y luego te fuiste a Isaías 40, 28, que es más de lo mismo de la creación, pero me llamó más la atención también que tú dices que en Colosenses él existía antes de la creación, y luego te fuiste que el verbo ya existía. Todo lo que está diciendo ahí ni siquiera está hablando de Jesucristo, pero me voy a enfocar en la palabra primogénito, que tú le llamas primogénito a que él existía antes de la creación del mundo. No, él es creado. Primogénito significa ser parte de. Primogénito es siempre el hijo primero, el que nació de primero, ese es el primogénito. Cristo es el primogénito no antes de la cruz. Cristo es el primogénito después de la cruz. Cristo es el primogénito porque las 4 formas que está la palabra primogénito son estas. Está 6 veces la palabra primogénito del Nuevo Testamento para Jesucristo, pero es el primogénito de entre los muertos, primogénito de toda criatura, primogénito de todos sus hermanos y el preeminente en Colosenses 1, 16 y 17. Entonces, como puedes notar, la palabra primogénito solo aplica al que resucitó, no aplica para antes. Él es el primogénito de toda criatura porque en Cristo venimos a ser nuevas criaturas, porque venimos a ser hijos de Dios a través del Cristo, porque a todo aquel, dice, a todo aquel que cree en él le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios, pero esto es a través de Jesucristo. Entonces está hablando de una nueva creación, no está hablando de la creación de Génesis. Y luego en Hebreos 1:10 tú quieres aplicar la palabra que es para Dios, se la quieres aplicar a Jesucristo, que es el creador de todas las cosas, pero ahí no dice Jesucristo. Ahí ustedes se enganchan, los trinitarios, unicitarios, binitarios, se enganchan con esto, pero ahí no dice Jesucristo. Ahí solo porque tenga la palabra Señor, tú te la quieres aplicar a Jesucristo. El problema grande de Hebreos 1:10 es que a ti se te olvida que es el Padre del Antiguo Testamento. Simplemente está el escritor de Hebreos, abre un paréntesis para explicar que este que creó todas las cosas y hizo todo, que todo sobre sus manos. Correcto, yo llevo el tiempo también. Este que hizo la creación, dice, y todo esto es obra de sus manos, abre un paréntesis en el versículo 10, Hebreos 1:10, pero lo cierra este paréntesis en Hebreos 2:6, donde dice, pero alguien testificó en cierto lugar que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites, lo hiciste inferior a los ángeles, lo pusiste sobre las obras de tus manos. Estás notando que este que creó todas las cosas, las creó y las puso al hombre sobre las obras de sus manos. Este creador es el Padre y lo pone todo bajo los pies de Jesucristo. No puedes decir que Jesucristo es el que está creando todo cuando él es el que recibe esta autoridad sobre toda la creación. Entonces tú ahí tienes a alguien creando y dándoselo él mismo. Pero en Hebreos 1:2 dice que Dios lo heredó. Y en Hebreos 1:4 dice heredó. Entonces tú tienes a alguien heredándose a sí mismo, pero no tiene un texto. Posiblemente te haga una pregunta de eso. Luego tú cerraste diciendo, esta era la creencia primitiva. ¿Qué vainas me interesa esto, la patrística? A mí me interesa que el texto bíblico lo diga. Esto es lo que me interesa. Y tú cierras con 1 Corintios 1, capítulo 10, diciendo que la roca era Cristo y que acompañó a los israelitas, cuando Pablo dice en el versículo 5 y el versículo 11 dice todas estas cosas sucedieron como tipos para nosotros a quienes ha alcanzado el final de las edades. Entonces, él está usando historias reales, como en Gálatas capítulo 4, él está usando historias que sucedieron y las convierte en alegorías. Agar no era una ciudad, Sara tampoco, pero él las acomoda en una alegoría para presentar una verdad más grande y amplia en sus enseñanzas. Lo mismo hace con las historias del desierto y las convierte en alegorías para enseñar a gente en el tiempo presente. Entonces, usted está refutado en todo esto. Usted no me refutó a mí. Bueno, tiempo ahí. Gracias. Bueno, entonces acaba de terminar el tiempo de refutación por parte de los dos oponentes. Ahora vamos a pasar a lo que sería el tiempo de las preguntas. Vamos a pasar al tiempo de las preguntas. Ya saben, 1 minuto para formular la pregunta. Si no formula la pregunta en el minuto, pues ya no le queda tiempo de preguntar. Lamentablemente la pregunta quedaría ya terminada.
Y si no preguntó nada, pues ni modo, ¿verdad? No va a contestar nada el oponente y pierde una pregunta el que no pudo formular su pregunta. Bueno, tu micrófono, Bueno. Armando, tu micrófono. ahorita Malísimo. O Cárcamo es, Cárcamo. No, es vecino, no puedo. Vecino. No, mientras él pregunta, usted cierra su micrófono. Listo. Solo, dale. Listo, entonces voy a abrir mi cámara para ponerles el tiempo ahí para que ustedes vean y no vayan a ¿cómo se llama? Ay, no lo deja el fondo de pantalla, no me lo deja. Bueno, 1 minuto tienen para formular la pregunta. No puedo poner el cronómetro de la computadora porque no sé qué le pasa. Me pide entrar a StreamYard y no puedo y si me voy a volver a salir. Por eso me salí las 2 veces anteriores. Listo, ahí. 1 minuto para formular la pregunta. Cárcamo. Cuando él empiece a hablar, yo le puedo poner el tiempo si quiere, Armando. Listo, gracias. Cuando él empiece a hablar, arranca su tiempo. Cuando empieces a formular la pregunta, va tu tiempo. Bueno, muy bien. Yo quiero que me explique en Hebreo 1:10 al 12. ¿Quién habla? ¿El escritor de Hebreo, el padre o el hijo? ¿O un ángel o un demonio? ¿Quién habló ahí? Yo quiero que me conteste esa pregunta y que me lo explique. ¿Quién habla ahí? Gracias. Cárcamo, ¿entendiste la pregunta, Selvin? Sí. Listo, contesta ahí. Tienes 3 minutos para contestar. Ok, ¿llevas el tiempo o lo llevo yo acá también? Yo te lo puedo mostrar. No, aquí lo llevo yo, pero sí, llévalo tú bien. también ahí. Llévalo tú también. Aquí Cuando ven. empieces Okay, voy. a contestar, va tu tiempo. Muy bien. En la carta a los Hebreos es una persona que está escribiendo y él habla de Dios en tercera persona, ¿correcto? Y habla de Dios en tercera persona porque cita textos. Dice, porque en el verso 5 empieza a decir que Dios dijo. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo, y dijo Dios, no dice, o digo yo. Entonces pone a Dios en tercera persona. Luego, en el versículo 6 también vuelve a aparecer como citando Deuteronomio o un salmo donde dice, adórenle, o sea, está en tercera persona. En el versículo 7 dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Y en el versículo 8 cita el salmo y dice, más del hijo dice, pero está hablando legate, está hablando del salmo. El salmo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, en el versículo 9 cita el salmo 45:7 y contesta y dice, has amado la justicia, le habla en segunda persona a este ungido y aborrecido la maldad. Por tanto, Dios, el Dios tuyo, te ha ungido con el leo de alegría más que a tu compañero. Luego el texto cambia de orador. Nota que va a cambiar de orador porque él va a hacer una cita del Antiguo Testamento. Entonces, él dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos y la tierra son obra de tus manos. Y empieza a citar el Salmo 102, versículo 25. Entonces, cuando tú te vas al Salmo 102, versículo 25, es Jehová de los ejércitos el sujeto a quien se le está hablando en el Salmo. Ahora, el escritor de Hebreos está citando un texto donde el salmista le dedica al Padre este Salmo. Le dice, tú, oh Dios, en el versículo 23 y 24 del Salmo 102 está hablando de Dios. Y entonces cuando el escritor de Hebreos cita, le aplica la palabra y tú, oh Señor. Entonces, como expliqué en mi refutación de lo que usted habló, que el escritor de Hebreos es el que hace un paréntesis, termina de hablar del Cristo que fue ungido, que fue resucitado a los muertos, y cierra el paréntesis cuando dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que le visites? Y lo cierra diciendo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Este creador puso todas las obras bajo los pies de alguien. Y tenemos claro que en el Nuevo Testamento el Padre es aquel que puso todo bajo los pies de Jesucristo. Por tanto, el escritor de Hebreos no está hablando de Cristo ahí, está hablando del Padre. Terminé. Bueno, gracias. Te quedó todavía medio minuto. Vamos a detenerlo ahí y restablecer. Cuando empieces a hablar, Cárcamo, te doy tus 3 minutos de refutación. Adelante. Bueno, este es fácil. Yo creo que la persona que tenga acceso en la cabeza va a entender que este texto se está refiriendo al Hijo. El Padre le está hablando al Hijo. El capítulo 1 está hablando de la identidad del Hijo. Y el Padre, vamos a ver, pero ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Versículo 1. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo, dice, ¿quién? El Padre. Y ciertamente de los ángeles dice, ¿quién? El Padre, dice ahí. Más al Hijo dice, ¿quién? El Padre está hablando, sigue hablando. Versículo 8. Versículo 10.
partícula kai, que une el argumento anterior, porque eso es lo que hace la partícula kai en el griego, unir la argumentación. ¿Y quién dice ahí? ¿Y quién? El Padre sigue hablando, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, yo perecerá, mas tú permaneces. Aquí se demuestra la persistencia de Cristo en la creación, y se le llama el Señor, que con su mano hizo las cosas. Versículo 13, y sigue diciendo, ¿quién sigue hablando aquí? Y al cual de los ángeles dijo Dios jamás. ¿Quién dijo eso? El Padre. Es el Padre que sigue hablando aquí. Porque aquí el capítulo 1 está hablando de la identidad del Hijo como el Hijo de Dios, el que hereda todas las cosas, por medio de quien se hizo todo el universo. Pero Selvin no dice que no. El Hijo no participó en la creación, pero aquí lo dice mi Biblia. Y si lo dice mi Biblia, yo le creo a la Biblia. No importa lo que venga a decir otra persona, predicador, iluminado, pastor, o rabino, sacerdote o papa. Si la Biblia lo dice, le creo. Aquí el que habla es el Padre, le habla al Hijo. Con eso es suficiente, creo. Bueno, gracias, Cárcamo. Te quedó prácticamente casi minuto y medio. Bueno, tienes un minuto, Selvin, para formular tu primer pregunta. Cuando empieces a hablar, te tomo el tiempo ahí. Muy bien. Señor Cárcamo, ya que usted afirma que Jesucristo estaba creando en Génesis, quiero que busque Mateo 19, verso 4 y verso 6. De ahí viene mi pregunta. En ese texto dice, el que los hizo. Y después en el verso 6 dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Lógico que Cristo nos incluye. Ahora, esta es mi pregunta, señor Cárcamo. Quiero que le ponga mucha atención a mi pregunta, que necesito que sea respondida el sí y el no primero. Pregunta para usted. Pregunta para usted. Cristo dijo, yo el que los hice al principio, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Entendiste la pregunta, Cárcamo? Sí, que si aparece el texto, si yo lo hice en el principio, no lo va a decir. Simple. Te lo voy a explicar por qué no lo va a decir. Adelante. Adelante, sí. ¿Por qué creen que no lo dijo Cristo en su ministerio 3 años y medio? Por esto. Entonces tomaron piedra para arrojársela, pero Jesús se cumplió. Simplemente si él decía, yo los creo, lo van a tachar de loco, endemoniado. ¿Qué decían de Cristo? Está loco, está endemoniado, es un borracho, no sabe lo que dice. No, este es el hijo de carpintero. ¿Cómo va a ser que aquí va a estar el creador? Casi la apedreaban porque dijo, antes que Abraham fuera, yo existo. Y de último, lo condenaron a muerte cuando dijo, yo soy hijo de Dios. Simplemente se protegía las espaldas. Esa es mi respuesta. Se cuidaba. Bueno, gracias, Cárcamo. Bueno, Selvin, a partir de que empieces a hablar, tienes 3 minutos para refutar lo que él dijo. Muy bien, señor Cárcamo. Usted ha admitido mi punto. Cristo no creó nada en Génesis. Usted acaba de decir clarito que no. Él no dijo, yo los hice. Cristo dice eso y es verdadero. Pero usted, antes de eso, que había dicho que Cristo sí estaba allá. Entonces, ¿a quién le creo, señor Cárcamo? ¿A usted o a Cristo? Lógicamente a Cristo. Por lo tanto, usted ya está refutado con ese texto, porque Cristo mismo no se incluye. Y usted se va, que lo iban a llamar endemoniado. No, los judíos llamaban endemoniado. Toda la gente dogmática que no tiene la verdad siempre pone etiqueta. Le llamaron samaritano, le llamaron pecador, le llamaron que echaba demonios por Belcebú. Pero en Mateo 10 Jesucristo dice, si a vuestro padre le llamaron Belcebú, ¿qué no harán con vosotros? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que tenían la verdad estos hombres? No, simplemente usted acaba de irse por la tangente porque usted sabe que Jesucristo no se incluyó. Jesucristo no se incluye como creador porque no creó nada. En Mateo 11:25 dice, hablándole al Padre, dice, Padre, Señor del cielo y de la tierra. No dice, yo soy el Señor del cielo y la tierra. Jesucristo viene a ser el encargado del cielo y la tierra porque el Padre le dio esa posición, pero solamente por la resurrección. Entonces, en Hechos 2:36 dice que Dios lo resucitó de los muertos y lo hizo Señor. Señor. En Hechos 17:31 dice que Dios va a juzgar este mundo por medio de aquel hombre a quien él escogió sobre todos los demás. Si nota, todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ver con su resurrección para cumplir la promesa a David. Hechos 13:23 dice que Dios ha cumplido la promesa que hizo a los padres, específicamente a David.
dice resucitando a su hijo y sentándolo en su trono. En Lucas 1:32 es una promesa que este hombre se sentaría en el trono de David, o sea, a la diestra de Dios, porque en Primera de Crónicas 29, versículo 23, Salomón se sentó en el trono de Jehová. No era una silla, simplemente significa la autoridad que Dios le dio para sentarse en el trono de Jehová, que era el trono de David, y ese es el trono que Jesucristo hereda. Por eso usted no supo contestar. Refutado completamente. Jesucristo no estuvo creando nada. Yo le digo que Jesucristo está creando nada. En inglés, zero. Zero. Jesucristo estaba creando 0 cosas en Génesis porque no existía. Terminé. Gracias. No te quedaron unos segundos ahí, pero ahí estamos. Bueno, entonces vamos con la segunda pregunta de Cárcamo. Adelante, Cárcamo, cuando empieces a hablar, te cuenta tu minuto. Bueno, que me explique Hebreo 1:2, donde dice que por medio del Hijo se creó el universo. A ver qué se inventa. Pues. Yo quiero ver la respuesta, ¿qué se inventa? Hebreo 1:2, que me lo explique. Bueno, listo, gracias. Cierra tu micrófono. ¿Entendiste, Selvin? Sí, sí entendí la pregunta. Cuando empieces a hablar, tu tiempo. Muy bien. Hebreos 1, verso 2 tiene contexto. En el verso 1 dice Dios, aquí aparece el primero, este es Dios. Para el escritor, a quien él le llama Dios, este dice que habló por los profetas. A este que el escritor le llama Dios, habló por el Hijo. O sea, el Hijo es otro, no es Dios. Dios habló por los profetas, Dios habla por el Hijo. Entonces, en el versículo 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cuándo habló por el Hijo? Bueno, durante el ministerio terrenal del Cristo, él habla por el Hijo. Porque el Cristo dijo, yo no he hablado de mí mismo, la doctrina que yo hablo no es mía, es del que me envió. Las palabras que yo he hablado no son mías, sino de aquel que me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que oye al Padre, eso hace. Entonces, cuando dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿a quién constituyó heredero? Ahora, ¿cuándo lo constituyó heredero? Bueno, primero hace su ministerio terrenal y lo asesinan, lo matan. Luego lo hereda al resucitarlo. Porque en la resurrección, lo curioso que Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 29 en adelante, Pedro dice que Dios cumplió la promesa de sentar a Cristo en su trono y dice que hereda el trono de David y se le daré la misericordia fieles de David y está hablando del Cristo. Entonces aquí este Cristo muere, habla por el Cristo, luego muere y dice que lo hace heredero de todo. Cuando lo hace heredero de todo, viene la palabra que el hombre me ha hecho la pregunta y dice, por quien asimismo hizo las edades. Bueno, aquí la palabra eons, esta palabra significa edad, generación, y lo traducen también por universo, por lo que sea. Pero realmente, en todo el contexto griego, la palabra eons es edades, generaciones, periodos de tiempo. Entonces, Dios en su misericordia abre una puerta para todo el planeta Tierra y abre generaciones venideras a través de este hombre a quien ha exaltado. ¿Y qué es lo que heredó? Bueno, en el versículo 4 dice que lo hizo superior a los ángeles. Versículo 5 dice, por cuanto heredó, en el verso 4, heredó un nombre más grande que el de los ángeles. ¿Y cuál era el nombre? Lo llamó hijo por asignación, de acuerdo a Romanos 1:4. Porque la palabra que está ahí, horizo, la palabra que está en Romanos 1:4 dice, declarado hijo de Dios, significa asignado hijo de Dios con poder. O sea que la palabra horizo es una asignación. Esa es la palabra que está en Hechos 17, versículo 31, cuando dice, Dios va a juzgar este mundo por aquel hombre a quien él designó. Es la misma palabra que está en Romanos 1:4. Por lo tanto, en Hebreos 1:4, cuando dice cuanto él heredó mejor nombre que ellos, se refiere a que a ningún ángel Dios le dijo, usted es mi hijo, siéntese a mi diestra. No, los ángeles son servidores. El Cristo lo hizo superior a los ángeles, pero en la resurrección. Tiempo. Gracias. Bueno, Cárcamo, tienes 3 minutos a partir de que empieces a hablar para dar tu refutación. Bueno, una pregunta tan simple ya la hizo larga, si fue por otras cosas. Y pero uno de estos postreros días no ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero. ¿Por qué? Por derecho natural, ¿verdad? Es derecho natural porque salió del padre. Él es el apaugasma, sale del padre, porque eso es lo que significa apaugasma. Algo procedente como dice aquí, vamos a ver. Dice aquí, apaugasma, de una luz procedente de un cuerpo luminoso, se encuentra Hebreo 1:3, resplandor remitido hacia adelante desde, eso significa apaugasma, según el Strong 541, por derecho natural, porque tiene la naturaleza del Padre. Ahora, aquí dice el texto, por quien asimismo hizo el universo.
¿Por qué traducen universo? A Jonas. A Jonas, porque el espacio y tiempo empezó con la expansión del universo, con la creación del universo. El universo es una creación. El espacio, la materia, cuando empezó a expandirse, como el universo empezó el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. Entonces el Hijo es atemporal, simplemente, eso es lo que está diciendo. Porque aquí dice el Strong 165, Hebreo 1:2, hizo a las edades, propiamente edad era, por extensión perpetuidad, también pasado. Por implicación el universo es lógico por la ley de la física, porque el tiempo empezó con el universo hace 13.000 millones de años. ¿Verdad? Es simple y sencillo. No hay que salirse tanto por la tangente y empezar a hacer acrobacias y aquí y allá. No, el texto es sencillo. Aquí la gente lo que tiene que hacer es, así está el texto, así se cree. No hay que venga otra a explicarlo y retorcer las escrituras. Dice todo. Bueno, gracias, Cárcamo. Bueno, Selvin, te toca la segunda pregunta. Cuando empieces, te tomo tu tiempo. Señor Cárcamo, mi pregunta es, porque el tema, yo me voy a centrar en el tema, preexistencia. Y ustedes dicen que la preexistencia es porque él era creador. Todos ustedes se han centrado que él es creador, por eso preexiste. Claro que no lo ha probado. Esta es mi pregunta. 1 Corintios 8:6 dice, sin embargo, para nosotros solo hay un solo Dios y dice el Padre. Pero mire la palabra que viene aquí, del cual proceden todas las cosas y nosotros vivimos para él. Mi pregunta va, escuche, aquí dice que proceden todas las cosas del Padre, pero cuando se menciona a Jesucristo dice mediante. Nota que no procede de Jesucristo, sino que Jesucristo es el canal por el cual Dios nos hace llegar esto. Ahora mi pregunta es esta, señor Cárcamo. En este texto, ¿de quién procede todas las cosas? ¿De el Padre o del Hijo? ¿Quién de los dos? Escuchen la pregunta. ¿Quién de los dos dice Pablo que es el creador? ¿Quién de los dos en este texto dice que es el creador de quien proceden todas las cosas? ¿El Padre o el Hijo? Adelante. ¿Y por qué? ¿Entendiste, Cárcamo? Sí, procede el Padre. ¿Quién está diciendo que no? Pero el que hecho es claro, por medio, pero no estás, vos no me negaste que Dios no necesitó un otro para crearte de predicador, ¿no? Ahora, hay que saberlo en el contexto de la época, porque decían los griegos que Dios, por medio del logo, crea todas las cosas, sustenta todas las cosas. El universo está lleno de logos, decían los griegos, y eso lo tomó Filón de Alejandría, y eso lo tomó el escritor de Juan, de los griegos, y de Filón de Alejandría. Dios, por medio del logos, crea el mundo material, invisible, visible e invisible, y ese logo es Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo, para los antiguos cristianos, vamos a ver qué creían los antiguos. Pablo, ¿qué decía Pablo? Vamos a ver lo que decía Pablo. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Imagínate, a Cristo se le llama el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, Cristo es el poder por medio del cual el Padre crea las cosas, y es la sabiduría por medio del cual el Padre ordena todas las cosas y mantiene en pie la creación. Porque así lo dice Colosenses 1:17. Es fácil. Se cree tal como está escrito. No es necesario que a mí me lo venga a explicar otro. Yo creo que tengo suficiente acceso para entender las escrituras. Y si puedo cambiar mi punto de vista, lo cambio, pues. Pero no hay que hacer acrobacias con las escrituras, torcerlas, pues. Eso es todo. ¿Hasta ahí, Cárcamo? Sí, eso es todo. Bueno, gracias. Bueno, Selvin, 3 minutos para refutar. Usted, señor Cárcamo, nuevamente ha admitido que Cristo no es el creador, porque el creador, él es la fuente creadora de todo. Cuando Pablo se refiere al Padre, se refiere al Padre y después dice del cual proceden todas las cosas. Y no solo ahí. Note lo que dice Hebreos capítulo 2. Note lo que dice Hebreos capítulo 2. Note lo que dice Hebreos capítulo 2. Note, te lo voy a leer. Mira lo que dice. Por tanto, el que santifica y los que son santificados, todos provienen de uno. ¿De quién proviene el santo y los santificados? De uno.
Cristo proviene de Dios y nosotros provenimos de Dios. En cada lugar que se menciona al Padre, se menciona como del que proviene todo. Pero cuando dice que todo es por medio de Cristo, no está hablando desde antes de la cruz. Note, todo lo que proviene por canal o por mediación o a través del Cristo tiene que ver con la resurrección, porque Dios prometió sentarlo a su diestra y darle toda autoridad. O sea, todo es a través de Cristo, pero todo procede del Padre, pero es dado a nosotros a través de aquel a quien el Padre puso por mediador. ¿Usted se le olvida que Cristo es el mediador del nuevo pacto? No del antiguo pacto, no del Antiguo Testamento. No existe Jesucristo en el Antiguo Testamento. En la Biblia usted va a encontrar textos como este que dice: Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo. ¿Usted sabe la palabra en griego? ¿Qué significa? Es canal, es a través, es mediación. Efesios 1:3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en los cielos a través de Cristo. O sea, es el Padre la fuente. O sea, ¿cómo usted me viene a decir que Cristo es el creador si lo que está hablando es la nueva creación? En Cristo somos nuevas criaturas, no somos viejas criaturas. Aquí no está hablando de crear la luna, el sol, las estrellas, animales en el Antiguo Testamento o crear a Adán, porque usted mismo admitió que Cristo no creó a Adán con mi primera pregunta. ¿Cómo es que ahora usted resulta que lo vuelve a poner de creador si mi primera pregunta usted dijo que no? Que Cristo no se incluyó como creador. Entonces, en esta otra pregunta, yo vuelvo a preguntar, porque la razón por que ustedes dicen que Jesucristo es preexistente, porque lo asocian con la creación. Por eso mis preguntas van directamente a la yugular, directamente al punto, porque usted cree que Él es preexistente porque Él es el creador. Pero yo creo que en los textos se está diciendo lo contrario. Todo procede de Dios. El Padre es el creador, pero cuando concierne a que sentó al Cristo, el Padre hace todo ahora a través del Cristo. O sea, que el Padre nos bendice a través del Cristo. El Padre prometió en Joel 2:29 enviar al Espíritu Santo. Cristo dijo: yo les enviaré la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque a Él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todo lo que sea dado a nosotros es dado a través de Él. Pero en cuestión de creación, no existe un tan solo texto en toda la Biblia que Cristo creó algo en Génesis. Ahora, la nueva creación es posible a través de Cristo. Gracias. Bueno, vamos a la tercera y última pregunta del amigo Cárcamo. Adelante, Cárcamo. Cuando empieces a hablar, te doy tu tiempo. Bueno, ¿por qué en Colosenses 1:17 se dice que el primogénito es antes de todas las cosas? Colosenses 1:17, Armando, ¿eso fue lo que dijo? Colosenses, ¿qué, Cárcamo? Sí, porque en Colosenses 1:17 se dice que el primogénito es antes de todas las cosas. Correcto. Muy bien. Sí, entendí. Comienzo. Listo. ¿Por qué? La razón por la... ¿Ya puedo comenzar, sí, va? Ok. ¿Por qué dice que Él es antes de todas las cosas? Vuelvo y repito. Ser antes de todas las cosas, es decir, el que está enfrente de algo. Ser antes es rango. Al decir Él es antes de todas las cosas, tú lo trasladas, como todo trinitario del cristianismo unicitario, lo trasladan a antes de un tiempo en la eternidad. No, esta palabra antes aquí tienes que verlo dentro de su contexto. Dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué subsisten? No dice que existen por Él. ¿Sí estás notando la diferencia, hermano Cárcamo? No dice que existen por Él. No, Él no las creó. Subsisten. ¿Notas por qué los traductores traducen la palabra subsisten? Subsisten. No, él no es la fuente. Subsisten es segunda mano. Es encargado. ¿Notas? Te explico. Aquí en Estados Unidos se maneja la idea de contratista y subcontractor. Subcontratista. Contratista es la fuente del contrato, quien firma todo, y él subs jobs. Él da a otros subcontratistas trabajo que hagan esta parte para él. Pero Él es la fuente de trabajo de esta gente. Entonces, cuando dice que en Él subsisten, las traducciones están correctas porque la palabra griega significa que alguien se le dio algo a que tuviera potestad sobre ello. Por eso dice, Él es antes de todas las cosas, es rango.
es rango. Por eso Juan el Bautista dice, el que viene después de mí, yo no le conozco, pero él es más poderoso que mí. La palabra debería ser traducida, es más privilegiado que mí. O sea, Dios dice que le dio espíritu sin medida. Los profetas fueron poderosos, pero Cristo fue más. O sea, en esa escala, Cristo viene a ser el primogénito de toda criatura, porque primogénito es lo mismo que decir, él es antes. La palabra antes que usted tiene aquí es la mismita palabra que está en la Septuaginta cuando Jacob, escuche, cuando Jacob le pusieron los dos hijos enfrente, José se los puso enfrente, Manasés se lo puso a la mano derecha porque era el mayor y Efraín al lado izquierdo porque él es menor. Pero ¿qué hizo él? Él cruzó las manos y dice, y Jacob puso antes, a Efraín puso antes de su hermano Manasés. Y le dice, él será padre de un gran pueblo, pero este será padre de muchos pueblos. O sea, significa la palabra antes que Efraín existía antes que Manasés. Al menos que usted crea eso. Pero el problema aquí es que cuando dice lo puso antes, es lo mismo que Cristo dice aquí, que el Cristo es antes de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es a quien se le ha sujetado todo. El equivalente o el paralelo está en Efesios capítulo 1, del versículo 19 en adelante, donde el paralelo de Colosenses dice que Dios sujetó, dice clarito en Efesios que Dios sujetó todas las cosas a Cristo. Esto significa estar antes. Gracias. Bueno, vamos con los 3 minutos de refutación. Cárcamo, adelante. Bueno, es simple. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, prototoco, el primer nacido. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Ahí estaba en la creación participando. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. El medio de creación es el primogénito de la creación. ¿Por qué es el primogénito? Tiene la preeminencia. Dice, él es ante todas las cosas creadas, visibles, invisibles, él es ante todas las cosas, ¿verdad? Y en él todas las cosas permanecen. En la de las Américas tiene nota, dice, se conservan unidas. Él mantiene en cohesión la creación, el Logos, el Hijo, mantiene en cohesión todo lo que existe, las leyes del universo físicas, son mantenidas por el Logos, ¿verdad? Todo está en pie por él. Eso es lo que significa el texto griego, ¿eh? Entonces él es ante toda la creación, él existía. Vamos a ver el texto paralelo, como dice Selvin, ¿verdad? Existía antes de su encarnación, no es que empezó a existir cuando nació de María. Filipenses 2:6, el cual, aunque existía, yuparco, eso significa, la palabra yuparco significa existir, ser, existía en forma de Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo, como usurpación, digamos, ¿verdad? Porque yo sé el lugar que tiene Cristo y el lugar que tiene el Padre. Porque no soy trinitario. Entonces, aquí el texto está diciendo que ya existía antes de su encarnación, Filipenses 2:6, Colosenses antes de todas las cosas, dice, y mantiene en pie la creación, él mantiene en cohesión las cosas, mantiene en pie las cosas. Entonces, tiene ese atributo, ese poder de mantener en pie todo. Por eso que, por ejemplo, la Reina Valera dice, por él las cosas subsisten. Entonces, creo que el texto es claro, es clarísimo. Eso es todo. Bueno, gracias. Bueno, entonces pasamos a la última pregunta de Selvin. Cuando empieces a preguntar, Selvin, pongo el tiempo. Muy bien. Me mantengo en la misma línea de que usted ha dicho que Jesucristo preexistía porque usted lo asocia con la creación, cosa que se la he desmontado completamente. Esta es mi última pregunta. Quiero que abra Hechos capítulo 4, versículo 24 y versículo 25. Voy a leerlo y le hago la pregunta. Cuando ellos oyeron, de un solo ánimo alzaron los ojos a Dios y dieron voces diciendo, soberano, escuche, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que mediante el Espíritu Santo por boca de nuestro Padre David, tu siervo dijiste, hablando de Dios, el creador de los cielos. ¿Qué dijo Dios, este creador de los cielos y la tierra? ¿Qué dijo? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y las naciones? Dice, y los pueblos traman cosas vanas. Se levantaron los reyes de la tierra y los gobernantes consultaron unidos contra este Señor creador y contra su ungido. Aquí hay dos.
Hay uno que es el creador de todas las cosas y el otro es el ungido a quien mataron. Pregunta para usted, señor Cárcamo. Pregunta. Gracias, La Elvin. pregunta es. Gracias, gracias. Se acabó el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Entonces no voy a hacer la pregunta. Si yo, a mí me ha quitado tiempo. Déjelo, que haga la pregunta. He dejado tiempo, en otra pregunta he dejado tiempo. Sí, dale, Elvin. Ok. La pregunta es, señor Cárcamo. Aquí hay dos. Uno es el ungido el que murió, el otro es el creador. Pregunta, señor Cárcamo. ¿Es este creador el padre, en este texto, es este creador el padre, sí o no, y por qué? ¿Entendiste la pregunta, Cárcamo? Sí, claro, sí. El texto está claro. El texto está claro que el padre es el creador de las cosas. Pero no podemos negar, como 1 Corintios 8:6, por medio de él existimos, por medio de él se creó el universo. Hebreos 1:10-2, el Señor que hizo con sus manos el cielo y la tierra. Efesios 3:9, Reino de Gómez, por medio de Jesucristo se que hizo la creación. Colosenses 1:15-17, por medio del Hijo se creó las cosas. Hebreos 1:13 es el sustentador de todas las cosas con su palabra poderosa. Juan 1:1, 3 y 10 es el medio, ¿verdad? De la partícula griega día, medio, porque como digo, esta enseñanza la hicieron cristiana los escritores, porque en la antigüedad, por ejemplo, Filón de Alejandría, que era un judío, asoció la filosofía griega con las escrituras y dijo que Dios por medio del logo hace las cosas, mantiene en pie la creación y el logo llena todo el universo. Eso lo dice, por ejemplo, Robertson, pastor trinitario bautista, lo dice Barclay, pastor de la iglesia de Escocia. Son comentaristas eruditos. Por medio del logo se crea las cosas, se mantiene en pie la creación y se sustenta las cosas y da la vida a todas las cosas. El Padre utiliza el logo para hacer las cosas. Hasta los padres de la iglesia enseñaban eso. O sea, no es algo que usted me está diciendo, algo que yo no sepa. Eso ya se sabe. Los eruditos, padres de la iglesia, eso lo dicen todos. Por medio de Cristo se creó todas las cosas. Ese logo. Esa es mi respuesta. Bueno, gracias, Cárcamo. Bueno, Selvin, tienes 3 minutos a partir de que empieces a hablar. Muchas gracias, moderador. Bueno, el texto es claro. Ellos le oraron a alguien que le llaman Dios, soberano. Tú el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Ahí dicen él. O sea, solo uno. Y yo he tratado esta noche de enfocarme en sus explicaciones, su exposición, y ustedes creen que Cristo es persistente porque lo asocian con la creación. Pero no me mostraste eso esta noche. En cambio, yo te estoy dando textos que dice él. En la pregunta anterior te mostré que dice del cual proceden todas las cosas. De Cristo no proceden todas las cosas. Cristo es el medio para la salvación, pero procede de Dios, pero es dada por medio de Cristo. Entonces en este texto queda claro que uno es el creador de los cielos y la tierra y el otro es el ungido a quien mataron. De hecho, señor Cárcamo, este texto de Hechos 4:24-26 es una cita del Salmo capítulo 2, versículo 1-3, si lo quiere revisar. Allá David está diciendo, se levantaron los reyes de la tierra y los pueblos se levantaron juntos contra Jehová y contra su Mashiach, su ungido. Uno es Jehová, el otro es Mashiach. En el Antiguo Testamento, si usted le hubiera hecho esta bromita, oiga, si usted, Cárcamo, le hace una bromita a David por decirle, yo creo que el Mesías es Dios, es creador. No, me imagino. No lo estuviera contando usted. ¿Por qué? Porque David era el Mesías en ese momento. David enfocaba los salmos basados, él era el rey, él era el Mesías, él era el ungido, y este ungido le clamaba a Dios. En el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el otro salmo, creo que es por ahí, por el Salmo 30, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él estaba claro que el Mesías es un humano y él era un humano. Y en el tiempo futuro, un descendiente de él sería el Mesías y este Mesías sería asesinado. Y en la explicación de Pedro dice clarito, se levantaron los reyes de la tierra y sus gobernantes consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Y él la termina diciendo porque verdaderamente tanto Herodes como Pilato y los gentiles se han reunido con el pueblo de Israel y en esta ciudad contra tu siervo Jesús, al cual ungiste. Señor Cárcamo, usted contestó correctamente que el creador es el Padre y después la quiso arreglar, que de alguna manera Cristo estaba ahí, pero eso no quiere decir que usted probó que eso es cierto. Porque una cosa, cuando la pregunta es de sí o no y usted lo aprueba y después lo quiere arreglar, eso no borra que usted ya contestó. ¿Por qué? Porque quiere arreglar un texto
para acomodar que Cristo es la fuente o es el creador. No, mi posición es, nuestra posición unitaria o monarquiana, nuestra posición es que Cristo vino a la existencia al concebir y al ser nacido. Cuando él nació, y termino con este texto, Juan 18:37 ante Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Primero nació y después fue enviado a la predicación. Tiempo. Bueno, gracias. Bueno, terminamos el tiempo de preguntas. Ahora pasamos a prácticamente casi al final. Digo casi porque vamos con 5 minutos de conclusión por cada uno de los exponentes. Va a empezar Cárcamo con sus primeros 5 minutos. Adelante, Cárcamo. Cuando empieces a hablar, te doy tu tiempo. Bueno, aquí la gente tiene que prestar o que vaya aprendiendo lo que se dijo aquí, ¿verdad? Cristo es antes de Abraham, dice, antes que Abraham existiera yo soy, dice Juan 8, 55, 58. Estaba en la gloria del Padre, dice Juan 17:5, antes de encarnarse. En Filipenses 2:6 dice que existía en forma de Dios antes de su encarnación. Ahí la palabra griega yuparco significa existir, significa ser, es existencia, ¿verdad? Filipenses 2:6, eso lo dice el griego. Vayan ahí, van a investigar. Ahora, que Cristo participó en la creación, eso lo dice en los textos, yo no puedo negarlo. El problema es sostener una doctrina ya fijada por un grupo, una organización. Aquí lo que tenemos que creer lo que dice esto, el libro. Esto es lo que hay que defender, no defender dogma de otra persona, ¿ves? No hay que defender dogma de otra persona. Y se lee la escritura tal como está, ¿verdad? Si Cristo es el medio de la creación, porque así lo dice 1 Corintios 8:6, Hebreo 1:12, creó el universo por medio de él, Hebreo 1:10-12, es el Señor que hizo con sus manos las cosas, Efesios 3:9, Colosenses 1:15-17, el primer nacido en la creación, por medio de él se crearon las cosas visibles e invisibles, él es ante todas las cosas, dice Colosenses 1:17, además que es el sustentador que mantiene en pie la creación. Juan 1:1-3 dice que en el principio estaba el logo estaba con Dios, o el logo estaba enfrente, porque eso es lo que dice la palabra griega, enfrente, Dios estaba, cara a cara, así digamos, estaba de frente, pues, la persona. Juan 1:10 dice que por medio de él se creó el mundo, la palabra vía significa eso, en medio, canal, ¿verdad? Y es como dije aquí, los filósofos judíos como Filón de Alejandría enseñaba esto, que Dios por medio de su sabiduría, por medio del logos, por medio de su poder, creó las cosas, así como el Espíritu Santo. Dios utilizó el Espíritu Santo para crear las cosas, Dios utilizó la palabra para hacer las cosas, ¿verdad? Para nosotros es la persona del Hijo, porque Filipenses 2:6 así lo dice, ya existía, Filipenses 2:6 existía en forma de Dios, ¿verdad? No es que no existía, porque el texto así lo está diciendo claro y pelado, sin darle tanta vuelta. Existía en forma de Dios, porque esa es la palabra griega yuparco significa. En el Antiguo Testamento se menciona a la persona del Hijo, en 1 Corintios 10:1-9. Cuando hablamos del ángel de Jehová, ese el ángel de Jehová lleva el tetragramatón. Entonces, 1 Corintios 10:1-4 dice que Cristo los castigó a los israelitas que andaban en el desierto. Y Cristo es la roca que acompañaba a Israel en el desierto, dice el texto. Pero la doctrina unitarista dice que no. Pero el texto sí lo dice, ¿qué se puede hacer? El texto sí lo dice. Ahora, Cristo es hijo de hombre, hijo de David, es hijo de Dios. Y es el unigénito, hijo, o monogénesis, único en su clase, el único nacido. Es el primer nacido, primogénito, prototocos, y es el unigénito, único en su clase. Es verdad que hay muchos hijos, pero esos hijos son adoptados, o otros son creación del vacío, del nihilo. Pero no, Cristo es el apagasma. ¿Qué significa apagasma? Que salió, emitido, salió. Es como decía Justino Mártir, Dios entró cierto poder racional, dice, y lo llama el brote, incluso lo llama el logo seminal, que estaba dentro del Padre, y salió para crear las cosas, así como mencionaba, por ejemplo, Teófilo. Y estoy hablando de la doctrina de los primeros siglos, no ya el 20 siglos después que piensan decir otras cosas que no tienen nada que ver. Esta es la ortodoxia. Nos queda un minuto. Como dice Irineo, el hijo nació, pues, salió, fue engendrado. Así lo dice, por ejemplo, textos como Proverbio 8:22-30, donde dice que la sabiduría nace
¿verdad? Y en la sabiduría, 1 Corintios 1:20 o 1:24 dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Si es el poder de Dios, es que Cristo es el poder todopoderoso del Padre, ¿verdad? Por medio del cual se manifiesta el poder de Dios en la creación, en la salvación. Es el libertador de Israel. Entonces yo creo que cada quien puede sacar sus conclusiones, ¿verdad? Cristo es hijo de Dios, hijo de hombre, es la otra naturaleza y ya está. Y es ante todas las cosas, Colosenses 1:17. Creo que es suficiente. Tiempo. Gracias. Completaste tus 5 minutos exactamente. Vamos a restablecer el tiempo. Bueno, ahora es el tiempo de Selvin Cruz. Adelante, Selvin, con tus últimos 5 minutos de conclusión. Muchas gracias. Bueno, esta noche, en este debate, yo creo que la gente debe de analizar qué es lo que se habló acá, qué es lo que se habló dentro del contexto bíblico, ¿verdad? ¿Quién habló con Biblia? ¿Quién no habló con Biblia? Y en mis 5 puntos que yo traje a la mesa, el primer punto fue el nacimiento de Jesucristo. Ese fue mi primer punto. Que los escritores del Nuevo Testamento no tuvieron vergüenza, no sintieron ninguna pena de decir que Jesucristo era hijo de David, que Jesucristo era hombre, y reclamaron esas promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento a hombres hijos de David. Las promesas fueron hechas a hombres que heredarían el trono de David. De hecho, el ángel en Lucas 1:32 dice clarito, este será grande y será llamado hijo del Altísimo. ¿Será llamado hijo del Altísimo? El señor Cárcamo dice que ser llamado hijo del Altísimo significa que tiene una igualdad con Dios y que es Dios. El problema con ese texto, señor Cárcamo, es que Jesucristo, en su defensa, cuando dijeron, tú siendo hombre te haces Dios, en Juan 10:33, Jesucristo apela a un texto del Antiguo Testamento donde Dios llamó a hombres mortales, a meros hombres, los llama dioses y les llama hijos del Altísimo. ¿Cómo es que usted ahora me viene diciendo que Jesucristo, ser hijo del Altísimo, lo convierte en Dios como el Padre? Entonces, ¿estos hombres también eran igual al Padre, señor Cárcamo? No. Jesucristo está aplicando correctamente la Escritura y está destronando esta creencia pagana del judaísmo en su tiempo, que habían adoptado de que si un hombre decía soy hijo de Hércules, era Dios igual que Hércules. Si era hijo de Zeus, era Dios igual que Zeus. Entonces, no. Y los textos que usted me ha dado siempre han sido en asociación, Colosenses 1:16, porque no fueron creadas las cosas. Pero usted se le olvida que la palabra Eve es canal. Cuando se usa la palabra Eve es a través. Pero usted en el contexto cree que está hablando de Génesis. A usted se le olvida que su redentor, su salvador que Dios le ha dado es Cristo. Y todo esto comienza desde el versículo 12, que el Padre nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos, pero es a través de la sangre de Cristo en la cruz. Y a este Cristo que muere en la cruz, Dios lo resucita y lo pone por sobre todas las cosas. Y entonces Él viene a ser el primogénito suyo, mío, el primogénito de toda criatura, porque en Cristo somos nuevas criaturas. De hecho, en Cristo somos nueva creación. Si nota que la creación sí está hecha por medio de Jesucristo, pero no Génesis. No, está hablando de creación de personas, de renovación de almas perdidas que a través de Cristo son renovadas, atraídas al nuevo pacto. Entonces, otro de los textos que usted quiso, ha malinterpretado hablando de Abraham, antes que Abraham fuese yo soy, que no lo tocamos en ninguna pregunta porque solo son 3 preguntas, pero me hubiera gustado que fueran 5. ¿Verdad? Porque tenía preguntas fuertes ahí, pero me dediqué a seguirle su línea de lo que usted estaba presentando. Usted hoy ha hablado de que Cristo es preexistente porque ha sido creador, pero eso lo desmonté con la primera pregunta. La primera pregunta yo le pregunté si Jesucristo se incluyó en la creación, usted dijo que no. Mateo 19:4 dice el artículo neutro, artículo singular, el que los creó. O sea, habla de uno. No dice yo ni dice nosotros. Y usted admite que ahí es el Padre de quien está hablando y Jesucristo no se incluye. La segunda pregunta, yo a usted le pregunté también en 1 Corintios 8:6, donde yo le dije, ¿de quién proceden todas las cosas? ¿De Cristo? Usted está clarito que proceden solamente del Padre, pero se quiso ir por el otro lado para explicarlo de que es a través de Cristo, por lo tanto Cristo es un ente junto al Padre que estaba con él en la creación. El problema es que ahí no está hablando de ninguna creación en Génesis. Ahí está hablando del presente. Pablo dice, para nosotros hay un solo Dios, de hecho, y dice que es el Padre y que del Padre proceden todas las cosas, pero las cosas son a través del Cristo. Y subsisten, no es que existen por él, subsisten. ¿Sí nota la diferencia? Y luego, en la última pregunta, usted también ha quedado establecido esta noche
que la forma que usted lo establece, que él era persistente porque era creador, pero ha quedado desmontado completamente los textos que usted me presentó. En mi última pregunta, Pedro, el apóstol, dice que él está orando al creador de los cielos y de la tierra y le ora a él porque él está siendo perseguido y dice que este habló por David y dijo, anunció la muerte del Mesías por medio de Pilato, Herodes y los gentiles y los judíos. Y este es el ungido. Si ese texto yo le dije en mi reputación que si usted en el Antiguo Testamento usted hubiera interpretado frente al rey David, enfrente, yo creo que el Mesías es Dios. Tiempo. ¿Tiempo? Gracias. Sí, gracias. Bueno, se determinaron el tiempo de conclusión. Ahora pasamos a la última parte, que sería el minuto de despedida por cada uno de los participantes. Empieza Cárcamo con su minuto de despedida. Cuando empieces a hablar, Cárcamo, te doy tu tiempo. Bueno, que cada persona saque su conclusión. Yo no vengo aquí a convencer a Selvin, tampoco me va a convencer a mí. Solo de despedida, Cárcamo. Sí, cada persona saque su conclusión. Gracias. Listo. Selvin, un minuto para despedirte. Muchas gracias, Armando. Buen trabajo. Creo que fue muy buen trabajo. Y le agradezco también a Cárcamo por haberme invitado a este debate y también pues, saque sus conclusiones, ¿verdad? De lo que hice hablado y le agradezco. Creo que se ha llevado un debate muy tranquilo, con respeto, ¿verdad? Con respeto, y eso es lo importante, ¿verdad? Hacer debate con respeto. Expone, yo expongo. Tú expones, yo te refuto, yo expongo, tú me refutas, y de eso se trata, no de andarse atacando a las personas. Yo creo que eso es lo que rescato esta noche y la pieza de información que hemos dado al público, a todas las personas que estaban mirando en el chat. Creo que ha habido bastante actividad en el chat y pues va a estar en mi canal de YouTube también. Mañana va a estar en El Engaño de la Trinidad. Para los que no lo pudieron ver hoy, ahí va a estar. Y lógico que va a quedar en este canal también. Le agradezco al anfitrión, a Alex de León, por permitirnos en su canal, Apologética de tu Fe, canal neutral. Le agradezco también. Y Armando, muchas gracias. Paz a todos. Bueno, gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este debate. Espero que haya sido de mucha bendición para todos los que estaban abajo en el chat. Bueno, para nosotros sí es de mucha bendición porque aprendemos de todas las partes aquí. Aprendemos de Cárcamo, aprendemos de Selvin, todos los textos que ellos dan. Nos quedan grabados algunas cositas y sabemos que lo que dice la Biblia es verdad, ¿no? Entonces, espero que para los que están allá abajo en el chat haya sido de mucha bendición este debate y hayan aprendido mucho este día, hayan hecho sus anotaciones también. Gracias, Selvin, gracias, Cárcamo, por haberme invitado como moderador. Gracias, Alex León, que está por ahí. Hemos llegado al final de este debate. Que el Señor Jesús les bendiga grande y poderosamente y será hasta la próxima.